Hola a todos, estamos en una nueva edición de un vídeo de las conversaciones que mantenemos en el canal de Italia. Hoy nos acompaña Raquel Sanz. Raquel nos va a hablar de la confianza en el ámbito empresarial, en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral. Un profesor que tuve yo hace años me dijo que en toda relación económica, en toda entrega o de productos o de servicios, siempre hay productos, servicios, dinero y también confianza. Por eso es tan importante en todas las relaciones humanas, en todas las relaciones mercantiles, laborales. Y es de lo que nos va a hablar hoy Raquel. Muy buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miguel. Encantada de estar aquí contigo. Fenomenal. Oye, yo creo que merece la pena, Raquel, que te presentes a nuestra audiencia, que nos cuentes un poquito sobre ti antes de entrar en materia. Muy bien. Pues nada, me llamo Raquel Sanz. Estudié en su momento, ya hace algunos cuantos años, AD. Y bueno, pues en el año 2000 empecé a trabajar en el departamento financiero de una empresa industrial. En aquel momento eran unas 12, 14 personas y bueno, la empresa fue creciendo, yo fui creciendo con ella y como suelo decir, la cabra tira al monte, entonces poco a poco yo me fui derivando de la parte financiera a la parte de gestión de personas, que era lo que a mí realmente me gustaba. Y estuve, bueno, creé el departamento desde cero, lo estuve desarrollando, implantando otros procedimientos y estuve en este proyecto hasta el año 19 en el que, bueno, sentí que necesitaba un cambio. Creo que cuando ese momento llega lo notas. Y bueno, desde el año 19 decidí iniciar un proyecto profesional como freelance. Empecé como consultora de recursos humanos, todo lo relacionado con las personas. Y bueno, ahora desde este año estoy muy interesada en la figura del interim. Creo que es una opción muy interesante para perfiles seniors y también para empresas. Así que nada, muy ilusionada con poder aportar valor a las empresas en este formato. Pues estás hablando con la empresa adecuada, porque a eso nos dedicamos en Talias y ha sido un privilegio recibirte dentro de la red de Talent y esperamos que podamos colaborar pronto en este ámbito. Raquel, ¿cómo definirías tú la confianza en sentido amplio? ¿Qué es la confianza para ti? Ujú. Bueno, pues de entrada te diría que la confianza es el pegamento de cualquier relación, ¿vale? Es la base, porque si lo pensamos detenidamente, sin confianza no se puede construir una relación, ¿vale? También me gusta verla desde muchos prismas o se puede ver desde muchos prismas. Se puede ver como una emoción, ¿vale? Sentir la emoción de la confianza. Cuando la sentimos nosotros mismos es cuando nos atrevemos a hacer cosas, a proponer, a aportar ideas. También la confianza es un juicio, es decir, es una decisión. Yo decido confiar. Y este punto es muy interesante porque hay personas que tienen como de manera natural una tendencia a confiar en los demás más que otras. Entonces, siempre va a haber algo de riesgo. Un riesgo controlado, ¿no? Pero es muy importante decidir, o sea, parar y decidir que quiero confiar en esta persona, quiero confiar en esta organización, asumiendo ese riesgo porque si no, no puedo avanzar, ¿vale? Y hay muchos desconfiados también, claro. Eso es, eso. Hay personas que por mucho que tú les demuestres, ahora veremos cómo podemos generar confianza, o sea, están siempre con la mosca detrás de la oreja. Ujú, ¿Verdad? O ujú. sea, es Es como que verdad. son desconfiados de manera innata. Entonces, es una lástima porque nosotros somos, los seres humanos somos muy intuitivos. Entonces, cuando percibes desconfianza, tú también desconfías. Ujú. O Es sea, verdad. al final damos un poco lo que recibimos. Y de la misma manera, cuando tú das confianza, la gran mayoría, yo quiero pensar, el 95% de los casos, esa confianza es de vuelta. O sea, Ujú. nunca no te suelen fallar, ¿no?
Muy interesante. Lo has definido como un sentimiento y como un juicio. No lo había pensado nunca así, pero es verdad que tiene ambas facetas, ¿no? El sentimiento es como más natural y sale eh, forma espontánea, y Ujú. el juicio es una reflexión propia de cada cual, donde Sí, alguien tiene que decidir si confía o no en la persona. Sí, sí, muy bien. así ¿Por es. Y qué? al mismo tiempo, perdón, No, pero. ¿no? Que al mismo tiempo el sentimiento y el juicio se van retroalimentando. Ujú, Si tú piensas, yo confío en esta persona, quiero confiar, o incluso en ti mismo, eso también te genera la emoción de la confianza. ya, ya, muy bien. ¿Por qué, por qué es tan importante la confianza en el ámbito del liderazgo y también en el ámbito de la comunicación? Pues mira, principalmente porque desde la confianza, por ejemplo, el líder desde la confianza a delegar en su equipo. La confianza en sí, si confía en sí mismo y confía en el equipo, va a delegar, que es algo importantísimo y que a veces en las organizaciones no pasa en la medida que debería. Cuando hay confianza, las personas, el equipo se va a atrever a aportar ideas, se va a atrever a discrepar, se va a atrever a conectar con su creatividad y la innovación para aportar todas esas ideas a la organización. Así que la confianza también le va a permitir que haya resolución de conflictos de una manera sana, va a permitir que haya conversaciones difíciles, porque cuando no hay confianza lo que suele haber es miedo. Eso te iba a decir, Raquel, porque tal y como lo estabas escribiendo, parece como si el miedo, o sea, si la desconfianza no fuese lo contrario a la confianza, sino que es el miedo el que no puede dejar que se genere confianza, ¿no? Digamos, en un entorno donde la gente se tema unos a otros, nadie confía en nadie. Así es, así es. Normalmente cuando no hay confianza hay miedo. De alguna manera la desconfianza es miedo a lo que puede hacer el otro. Claro, Entonces, efectivamente, cuando no hay confianza hay miedo y cuando hay miedo, pues ya sabemos que vamos a estar todos como agazapados, ¿no? A la espera de ver cómo me defiendo o no voy a decir esto por si acaso hay alguna consecuencia. Así que es muy importante que se pueda generar confianza. suponte, Raquel, que alguien nos está escuchando ahora y dice, bien, que todo esto que cuenta Raquel tiene todo el sentido y yo lo comprendo, lo interiorizo y estoy de acuerdo. ¿Qué puedo hacer yo para generar confianza? ¿Cuáles son los instrumentos que tengo en mi poder para desplegar una confianza mayor o resultar más atractivo en términos de confianza a los demás? Ujú. Pues mira, lo voy a explicar creo que de una forma muy sencilla con dos píldoras. Una es una fórmula de las tres Cs, lo cuento así para que se quede grabado en la memoria, en la que sería, la confianza sería igual a comunicación más coherencia. Vale. Entonces, vayamos con la coherencia. Es decir, de hacer lo que digo, ¿no? O sea, que mis palabras y mis hechos eh, estén alineados. Y esta es una cosa súper básica en la que a veces se falla en las organizaciones. Soy muy Y, defensora y, de y en volver a los los, básicos. y en los partidos políticos, por lo que estoy viendo también, ¿eh? Sí, sí, sí. A nivel, cuando hay humanos, donde haya humanos puede haber, por desgracia, incoherencia. Y esto es algo que en las organizaciones, y seguro que tú también lo has visto, Miguel, es muy habitual fallar en esto. Es decir, las empresas que, por ejemplo, dicen que las personas están en el centro, ¿vale? Que esto es algo que últimamente se escucha mucho y luego estás en organización y resulta que, pues voy a poner el ejemplo reciente que sé que esto ha pasado, ¿no? Empresas en las que ha habido empleados afectados por la Dana y les ha dado igual que hubieran perdido el coche, que no hubiera metro, que no pudieran llegar a sus puestos de trabajo y que no pudieran teletrabajar en unos días.
y que ya, luego tengas que leer en LinkedIn que esa empresa publica que las personas están en el centro. ya, ya, tienes toda la razón. Hemos visto todos en los que tenemos algo de experiencia profesional, esa disonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Ujú, El tema de las personas es muy habitual, como tú comentas, pero perdón que esto me sale de forma automática. El tema de la ética, ujú. la, la seguridad en el trabajo, son mantras que se repiten de forma automática, que se retroalimentan, que quedan muy bien decirlo, es un discurso positivo que no tiene confrontación, pero luego, claro, cuando cualquiera ve que en una empresa no se responde, digamos, no se actúa tal y como se predica, pues entonces la confianza se pierde, obviamente. No hay Correcto, coherencia. así es, así es. Y luego otra cosa importante es la comunicación. Es decir, que comuniques o que la empresa comunique a su equipo todo aquello que sea importante. O sea, no puede ser que te enteres en la cola del supermercado de algo importante de tu empresa. Esto es algo que molesta muchísimo. O que te enteres por LinkedIn de proyectos o de inversiones que va a hacer tu empresa y que tú como empleado no hayas sido informado de eso. Pero eso, Raquel, eso es fascinante porque siempre he creído que las empresas se preocupan mucho de proteger una información que debería ser bastante fácil de compartir o bastante útil cuando se comparte. Y sin embargo no se preocupan de protegerla, que sí debería estar de forma más confidencial. En general, por ejemplo, en Talia nos encontramos con muchas empresas que no quieren que nadie sepa que estamos buscando para ellos un empleo. Entonces eso nos obliga a nosotros a actuar con plena confidencialidad, porque obviamente pues, los deseos de nuestros clientes son órdenes, ¿no? Claro. Pero sigo sin entender exactamente quién evalúa este tipo de cuestiones y por qué hay tanto miedo a ser un poquito más transparente y a vincular a los demás con el tipo de decisiones que te tocan tomar. Sí, y también te diría que aquí falta mucha empatía. Hay veces que cuando vamos subiendo escalones en las organizaciones, eh, los directivos a veces se alejan mucho de lo que es el equipo. Es Ya, decir, de darse cuenta en cómo afecta a una persona, a un trabajador, a un empleado, el hecho de que no lo hagan partícipe de todas de esta información o que se entere, porque al final se acaban enterando. ¿Vale? claro. Recientemente sé de una persona que ha pedido reducción de jornada por un tema y su director no quiere que lo comunique. Entonces esto, imagínate que una persona se reduce la jornada y no se comunica al resto de compañeros. O sea, esto tiene un impacto terrible. En el fondo, En el fondo me parece que esto encaja con el tema del miedo que comentabas tú antes, ¿no? La gente cuando no comunica es por miedo a algo, porque cree que es más seguro su status quo Mm. sin que los demás tengan esa información que se está tratando de proteger. Pero yo creo que es justo al revés, sinceramente. Pero bueno, en fin, depende de los casos. Bueno, Eh, y la otra forma, Miguel, que te decía, de ver la confianza, a mí también me gusta mucho explicarlo así, y es como un taburete con tres patas. ujú, La primera pata sería la sinceridad, ¿vale? Es decir, qué importante es que lo que digamos sea verdad. ¿Vale? O no mentir, o sea, tampoco cuidado con confundir sinceridad con sincericidio, que vale. sería contar todo, no es esto, ¿vale? Sino que lo que cuentes, o sea, sea verdad. Después estaría la capacidad o la habilidad para hacer algo o para aprenderlo, ¿vale? Y la tercera pata sería la credibilidad, que la credibilidad se construye cuando cumplimos con nuestros compromisos. Ya, Es ya, decir, hago lo que digo que voy a hacer. claro. Entonces, fíjate qué interesante si vemos todos los ingredientes que hemos hablado en estas dos fórmulas, por decirlo así, tenemos lo básico
Tampoco hay que complicarse mucho, ni ir a Harvard, ni ir a ningún lado. Tenemos lo básico para generar confianza. Y a veces nos olvidamos de los básicos y es cuando rompemos la confianza. Y es muy Claro. interesante, también útil, Miguel, cuando no confiemos en alguien de nuestro equipo, por ejemplo, como líderes, también podemos preguntarnos, ¿qué pata me está fallando con esta persona? Es que no Claro, lo veo sincero, es que no lo veo capaz, es que ha estado incumpliendo sistemáticamente los compromisos, porque según lo que sea, podemos, porque es muy interesante ver que se puede reparar la confianza, que esto se puede tampoco lo actuar. tenemos en Claro. cuenta. Cuando alguien rompe nuestra confianza es como que le hacemos una cruz y ya está. Sí. Pero la confianza se puede reparar, cuesta tiempo, ¿vale? Pero sería como un jarrón que se ha roto, pero lo podemos pegar y hay quien dice que es hasta incluso más resistente una vez lo has pegado con el material adecuado. O sea que Ujú. también me gustaría pues poner énfasis en esto, ¿no? En la posibilidad de reparar una relación. Bueno, me estaba viniendo a la mente una cosa que descubrí hace relativamente poco, es una cosa muy artesanal y muy artística en Japón que consiste en volver a conformar un jarrón roto pegado con pegamento de oro. Mm. Eh, Exige mucho trabajo, no recuerdo cómo se llama la técnica, luego lo busco, pero exige mucho trabajo, mucha dedicación, como toda esta cosa oriental de perfeccionismo y tal, pero luego efectivamente queda muy bonito y además se supone que filosóficamente pone en valor la reconstrucción de lo roto y nada, me parece que encaja con una relación de confianza recuperada. Tal cual. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles dirías tú que, claro, hemos hablado de la confianza y cómo dar confianza y cómo generarla? ¿Cuáles dirías que son los enemigos de la confianza? Pues serían un poco los otros lados de la moneda. Por ejemplo, la falta de coherencia. Esto sería algo que destruiría un poquito la confianza. La comunicación ineficiente, que también hemos comentado, ¿no? O sea, tener una comunicación no suficiente también sería algo que iría en detrimento de la confianza que vamos a generar. Por ejemplo, tomar decisiones en base a juicios nuestros que no estén del todo fundamentados. También sería algo que no generaría mucha confianza. El incumplimiento de compromisos, como estábamos comentando. Si tú sistemáticamente no cumples con las entregas que hemos acordado o sistemáticamente llegas tarde, la próxima vez que quede contigo, no voy a tener confianza que vas a estar. Ya, O la próxima vez que te pida algo, no voy a tenerlas todas conmigo o voy a tener la duda de que vayas a entregármelo. ya, ¿Vale? La falta de escucha, por ejemplo, la falta de escucha es algo que también genera desconfianza. Es otro básico, ¿no? Si yo con mi responsable o con mis compañeros veo que no hay una buena escucha, pues eso también va a generar, de alguna manera va a generar desconfianza, ¿vale? La falta de empatía también es algo que nos aleja de la confianza. Y yo básicamente creo que serían estos, por ejemplo, el no delegar. Cuando un responsable no delega, esto también, aparte de que desmotiva, estás transmitiendo que no confías en esa persona, por lo tanto, lo que vas a tener de vuelta sería también desconfianza. El micromanagement es algo que también es enemigo de la confianza. claro, claro. De hecho, claro, para poder generar confianza hay que lanzarse al vacío. ¿No? Esa primera delegación, cuando antes lo he hecho, ese jefe que dice, mira, este tema es tuyo, lo vas a gestionar tú. Y eso es un depósito de confianza que luego sirve para cimentar algo mayor o para que caiga como castillo de Mm. naipes. Está clarísimo.
Eh, a ver, Raquel, hay mucha gente que parece tener el radar de la confianza un poco distorsionado. Me explico. Eh, Hay gente pues muy desconfiada de natural y a eso, qué les podríamos contar? ¿Qué les podríamos decir para que, digamos, mejoren la gestión de la confianza que hacen con los demás? Ujú. A ver, a mí me gusta hablar de la confianza inteligente. Eh, es decir, la confianza ciega tampoco sería algo bueno. Correcto. Entonces, la confianza es algo que se construye. Tengo que tener cierta decisión o predisposición a confiar, pero al mismo tiempo la voy construyendo con hechos. Es decir, tú y yo nos empezamos a conocer, yo quiero confiar en ti, ¿vale? Decido que quiero confiar y al mismo tiempo, pero tampoco te voy a dar las llaves de mi casa hoy, ¿vale? Normal. Pero vamos a ir pasito a paso. Yo le diría que traten de basarse también en hechos. Vale. Es decir, si yo en mi relación contigo, pues soy una persona sincera, soy una persona que cumplo con lo que digo, soy una persona coherente, soy una persona que me comunico y te cuento las cosas que te tengo que contar. Es decir, yo les pediría o que hicieran la reflexión de qué me está impidiendo a mí confiar en esta persona. Muy interesante. Y luego hay otra clase de gente que no es que tenga confianza ciega, que también los hay, sino que parece que siempre confían en las personas inadecuadas. Lo vemos en muchas personas, hombres, mujeres, con sus parejas. Mm. Todos conocemos a un amigo o una amiga que siempre tiene malas parejas, que es gente que todo su entorno alrededor, de la que todo su entorno desconfía, menos él o ella. Ujú. Hay gente que elige malas empresas para trabajar, donde no hay un entorno de confianza generado, pero digamos que es una especie de rutina. Ujú. ¿Cómo responderías tú a ese tipo? Primero, no sé si estás de acuerdo, si identificas este tipo de personas Sí. y luego qué deberían hacer para mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí haría falta mucho autoconocimiento, Miguel, porque estas personas suelen seguir un patrón, que aquí ya nos iríamos a una parte un poco más psicológica, ¿no? Es decir, y a lo mejor nos iríamos a los inicios, no sé, al contexto familiar, etcétera, en el que se haya, digamos, de alguna manera desarrollado esta persona. Es decir, como lo que comentabas, hay personas que siempre están cometiendo una y otra vez el mismo error, tanto a nivel personal como profesional. Es decir, que se pregunten qué tipo de perfiles están buscando y para qué. ¿Para qué buscan ese tipo de perfil? ¿No? Y de alguna manera que trabajaran esa mejora, como tú dices, del radar, más basado en lo que comentábamos, ¿no? En hechos, en conversaciones, en preguntas, porque muchas veces damos cosas por hecho, muchas, ¿vale? Entonces, luego las cosas no son así. Y entonces yo creía, si tú has tenido una conversación, esto ya va a construir confianza, Mm, más que cosas que te hayas imaginado tú que van a ser de una manera. ujú, ujú, ujú. Es curioso también ver cómo las quiebras de confianza no solo afectan a la relación entre las personas cuya confianza se ha roto, sino que es que a lo mejor una persona ya se vuelve más desconfiada con todo el mundo y intenta buscar una especie de patrón general en lo que le ha pasado, ¿no? Cuando eso es también un poquito injusto. Claro, hay que tener cuidado con los sesgos, porque hay veces dices, pues, hay 10 personas que me han demostrado que se pueden confiar en ellas y una que no. Y de repente ya me vuelvo desconfiado. Mm, Hay que tener cuidado con esto y también reflexionar sobre qué me pierdo cuando soy desconfiado. claro, claro. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué puertas me estoy cerrando? O qué relaciones?
no estoy teniendo, que podían ser fantásticas. Hay muchas conversaciones en torno a la confianza. Es un tema que da para muchos intercambios en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Mm. ¿Cuáles dirías tú que son los elementos? ¿Por qué se producen tantas conversaciones en torno a la confianza? ¿Por qué cotilleamos tanto con... Ujú. A ver, es por lo que hablábamos, porque la confianza es vital y al final, Miguel, todo son conversaciones. La vida se construye a través de conversaciones. Por eso es tan importante que seamos conscientes. Entonces, tipos de conversaciones que construyen confianza serían las conversaciones de feedback. También se habla mucho del feedback en las empresas, pero se habla más del feedback de lo que se practica. No sé si estás de Sí, acuerdo con esto. bueno, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho, bueno, las conversaciones de feedback son conversaciones difíciles, hay que saber enfocarlas bien, está clarísimo, pero en general queda muy bien decir pues que las empresas son transparentes, que tienen las puertas abiertas, que se puede hablar de todo, que hay que generar un entorno de confianza para poder decir las cosas y luego las Mm, cosas funcionan o no funcionan, no siempre ocurre como las empresas dicen que ocurre. ujú. Sí, por lo que decíamos, ¿cómo podemos generar confianza a través de conversaciones? ¿Qué tipo de conversaciones puedo tener? De feedback, decir de manera respetuosa pero clara, pues cómo ves tú a la otra persona o cómo te afecta lo que la otra persona está haciendo y se lo dices directamente a ella. Conversaciones de peticiones y ofertas, de hacer una petición clara de lo que necesitas y llegar a un acuerdo con la otra persona o una conversación de oferta. No estamos acostumbrados en las organizaciones, estamos esperando que nuestro responsable nos vea para un proyecto o para una promoción. También nos podemos nosotros ofrecer, ¿vale? Y esto también genera confianza. Conversaciones en general sobre posibilidades, ¿vale? Que podemos hacer de cara a futuro. Luego hay conversaciones también súper interesantes, Miguel, que lo que hacen es mantener la confianza, como por ejemplo son el reconocimiento positivo, que esto es algo también fascinante porque es gratis y también se practica menos de lo que yo creo que se debería practicar en general, en las organizaciones y en cualquier grupo humano. Bueno, No sé con si estás de respecto a esto, acuerdo. perdona, no, es que sí, estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Además, que aquí ya se mezclan dos cosas para mi gusto, ¿no? Por un lado, la eficiencia en las relaciones sociales y laborales, y por otro lado, la ética. A mí me parece que hay una cuestión que creo que nos obliga como ciudadanos a comportarnos decentemente con quien nos encontramos por la calle, con el tendero al que le compramos una fruta, con quien sea, pero también en las empresas hay que portarse bien, hay que Ujú, ser, hay que ser respetuoso, hay que ser eh, muy sensible con las particularidades de cada cual, ¿no? Eso es bondad, a mí me parece que es importante, y que suena un poco cursi decirlo, pero en el fondo todos aspiramos a algo así, ¿no? claro. No, es que tenía un jefe que no era de esa cuerda y decía que el halago debilita. Eh, entonces era más partidario de, en fin, Mm. no ser muy encomiástico con los demás. Todo lo contrario. Ya. Pues esto es lo que yo llamo creencia limitante. Eh, eso no es un hecho ni una verdad, es algo que este señor pensaba este señor y muchos otros. Y es una pena porque cuando lo practicas, o sea, cuando practicas el reconocimiento, o sea, a la gente le cambia la cara, Miguel. A mí esto me encanta. Incluso vas a comer a un restaurante y le dices al camarero, oye, por favor, dile al cocinero que estaba espectacular. O sea, y le cambia la cara y le has alegrado el día a esa persona. Sí,
¿sabes? O Sí, sea, que no cuesta nada. Y a veces que sí que vemos cosas bien hechas y no sé por qué no las decimos. No sé. Hay un poco más cultura de decir lo que está por mejorar, que también hay que hacerlo, ¿eh? sí, sí, correcto. Pero bueno, lo que decía este señor, en el fondo, de una manera sutil, subyace un poco, en cierta medida, en todas las cabezas. Me parece que ser demasiado elogioso es, no sé si síntoma de debilidad Mm, o digamos que va a generar un efecto contrario al que se pretende. No, no sé cuál es el mm, miedo ahí, pero va un poco por donde tú dices. mm. Pero fíjate, Miguel, que si tú das reconocimiento a tu equipo, esto te legitima para también dar feedback de mejora. Claro, Porque claro, si tú solo dices el feedback de mejora, el sentimiento que queda en los demás es que todo lo hago mal. O sea, sí, si yo lo único que recibo son los errores o las cosas a mejorar, la sensación que me queda es que todo lo hago mal. Entonces, y no hay que esperar a que ganemos el premio Nobel. O sea, puede ser una lluvia fina. Si nos paramos, todos los días hay algo por lo que puedes estar agradecido, por lo que puedes reconocer. Y eso va, así el día que tú le tengas que decir un feedback de mejora, lo va a recibir como una ayuda. claro, claro que sí, claro que sí. Porque, Qué interesante, Raquel. Estaría toda la mañana hablando contigo sobre estos temas. Me parece que ha sido una conversación muy enriquecedora y muy valiosa. Me ha gustado mucho. Eh, Nada, te agradezco muchísimo tu charla, tu amabilidad, que hayas sido tan generosa de compartir tus ideas acerca de la confianza conmigo y con toda la audiencia de Italia. Y nos mm, emplazamos para una próxima ocasión. pues muchísimas gracias, Miguel. A mí todos estos temas me fascinan Se nota. y, y nada, un placer poderlo compartir con vosotros. Perfecto. Gracias.